post, ¿verdad? Es después, milenio, lo que está hablando es esta postura escatológica, o sea, del estudio de los últimos tiempos, que para ellos Cristo va a venir posterior al milenio, o sea, después del milenio va a venir Jesucristo. Para ellos estamos viviendo el milenio en estos momentos. Estamos en este periodo, ¿verdad? Que para ellos interpretan la Biblia de una forma alegórica, o sea, como símbolos, piensan que las profecías, ¿verdad? Que no se han cumplido en Israel, se cumplen en la iglesia y que la mayoría del Apocalipsis se cumplió en el primer siglo. Eso se llama preterismo, pero preter viene de pasado. O sea que las profecías, la mayoría ya se cumplieron en el primer siglo, o sea, más bien en la época del año 70 con la destrucción de Israel. Para ellos en esa destrucción de Israel, Cristo ya volvió y está gobernando y reinando. Estamos en esta época, ¿verdad? Que llama, la Biblia habla del milenio en Apocalipsis 26 veces, milenio, 1000 años. Para ellos 1000 años no significan 1000 años, sino un periodo extendido. Al interpretar alegóricamente te permite decir en realidad cualquier cosa, ¿verdad? Si nosotros interpretamos literalmente 1000 años significarían 1000 años, ¿verdad? Entonces, la postura premilenial, o sea, que Cristo viene antes del milenio, que el que establece el milenio, el gobierno, ¿verdad? De paz, de justicia, de prosperidad, es Cristo Jesús. No somos nosotros. Para ellos es la iglesia los que imponen este milenio y es a través de la conquista. Y ellos hablan de dos grupos que hablan de la teología del dominio, del reino ahora, de kingdom now. Entonces dice la doctrina exhaustivamente desacreditada del postmilenialismo está resurgiendo y lo está haciendo rápidamente. ¿Por qué desacreditada? Porque esta postura habla acerca de que la humanidad cada vez está mejor, que vamos rumbo a una época dorada donde reina la justicia, donde reina el amor, donde reina la paz, donde reina el gozo, que nosotros le preparamos el reino para que Cristo venga y se siente, lo cual nunca vemos en la escritura que la iglesia le dé el reino a Jesucristo, sino siempre Él es el que nos hace reyes, Él es el que nos da a nosotros, no nosotros a Él. Pero esta postura es así. ¿Por qué es desacreditada? Porque, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, obviamente ven que la humanidad no va hacia una mejora, ¿verdad? Y en ese momento estuvo casi a punto de desaparecer por lo mismo, porque ellos hablan de un progreso, de que la humanidad va a llegar a ser cristiana en su gran mayoría, que los líderes políticos van a llegar al conocimiento de Jesucristo en su gran mayoría. Algo interesante es que esto es apoyado por dos grupos extremos, ¿verdad? Uno son los carismáticos, pentecostalismo, pero extremo, ¿verdad? Que es el de declarar, el de decretar. Todo esto son postmilenialistas y preteristas. Entonces, ellos consideran que nosotros estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Debemos caminar como reyes, debemos caminar, ¿verdad? Como lo que somos, debemos conquistar, debemos tomar todas las esferas del mundo, debemos impactar toda la humanidad. La mayoría de personas van a venir al conocimiento. Cuando nosotros vemos la escritura, no vemos eso en ninguna época de la iglesia, siempre vemos que es un remanente. Es angosto el camino, ¿verdad? Es estrecho el camino, pocos son los que lo hallan, es ancho el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Carismáticos del reino ahora, ¿verdad? Y el otro punto son aquellos que son de la teología reformada, muchos calvinistas que hablan acerca de la teología del dominio, que nosotros debemos dominar, debemos imponernos. Ellos apuntan más hacia un orden político, que debemos meternos en la política, debemos meternos, ¿verdad?, en todos los cargos altos para conquistar. Entonces son dos puntos opuestos y vamos a ver cada uno de ellos. Tienen esta forma de interpretación del Apocalipsis. ¿Cómo llegan a esto? Recordemos por dos aspectos. Interpretan alegóricamente y preteristamente. Interpretan que ya sucedieron todas las escrituras, ¿verdad?, las profecías para los últimos tiempos, menos la segunda venida, pero para algunos de ellos sí, ya inclusive ocurrió la segunda venida, vamos a llegar a ese punto. Como todo grupo va a haber diversificación, ¿verdad? Va a haber muchas personas, diferentes aspectos, unos que no creen totalmente en todo esto y otros que sí. Vamos a ver tres puntos que están en el mismo acuerdo dentro de este movimiento postmilenial. Hay buenos cristianos, ¿verdad? Sólidos cristianos y demás, pero la mayoría en realidad se va a estos extremos. Entonces, solo para que tengamos eso como referencia. Entonces, la época dorada que ellos hablan antes de que regrese Jesucristo es lo que nosotros llamaríamos el milenio. Y esto es el reinado, ¿verdad?, de la iglesia. Para poder establecer esto, hablan de que ya Jesucristo está gobernando, pero está gobernando ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? No literalmente como vemos en Apocalipsis 20. Lo que hacen ellos es interpretar eso alegóricamente. Ahora,
tienen muchos problemas en hablar acerca de los detalles, ¿verdad?, del Apocalipsis. Entonces los alegorizan y no empiezan a explicar cada una de las cosas porque en realidad no podrían, ¿verdad?, hacer coincidir todas las cosas como los historicistas o preteristas de ellos tratan de hacer coincidir, pero realmente no calza muchas cosas. Inclusive ellos hablan de que el rey que se sienta en el trono, cuando hablamos en Apocalipsis, en la gran tribulación, ellos dicen que es Jesús, ¿verdad? No es el anticristo, sino es Jesús, ¿verdad? Entonces estoy indagando más de cómo pueden justificar ese hecho porque habla de muchas cosas que él va a hacer, porque dice que el único que restablece ese pacto no va a ser el anticristo, sino Jesús, ¿verdad? Con su pueblo. Entonces, en su posición, ¿verdad? Estamos en la era de la iglesia. Esta iglesia va a seguir conquistando y conquistando hasta reinar en el mundo. Vamos a dominar el mundo una vez que establecemos por un tiempo prolongado de justicia, de paz, de gozo, de prosperidad, la tierra y reinando acá, es que va a regresar Jesucristo. Entonces nosotros le vamos a entregar el reino a él. Nosotros somos los que nos toca, ¿verdad?, conquistar y tomar ese reino para que Jesús pueda volver en su segunda venida. Algunos de ellos consideran claramente que el rapto es algo que está ahí en la escritura, pero no lo consideran como algo inminente, sino como algo que va a suceder posteriormente al milenio. Entonces podemos decir cuando, por ejemplo, Jesucristo no puede venir hasta que todo el mundo sea evangelizado, o la gran mayoría de personas sean cristianas en el mundo. Así es como lo ven ellos. Estamos deteniendo el regreso de Jesucristo por dos razones. Una, porque la iglesia no es sin manchas y arruga, ¿verdad? Y dos, porque no estamos gobernando a nivel mundial. Entonces, esas dos circunstancias tienen que darse para que Jesucristo pueda regresar, lo cual, ¿verdad? Podemos ver que en la escritura que no es así. Vamos a ver pasajes y cómo, ¿verdad?, hay malas interpretaciones para llegar a esas conclusiones. Entonces, dentro de su postura, vino Cristo, el Apocalipsis se cumplió en el año 70, tratan de convencer a todo el mundo que estamos progresando y que estamos caminando hacia eso, que cada vez el cristianismo está venciendo, el mundo cada vez está mejor. Cuando yo veo la palabra, dice que en los últimos días la maldad va a aumentar. Habla acerca de la tribulación de los últimos días. Habla acerca de que esos días van a ser acortados por causa de los justos, porque van a ser tan malos. Y ellos hablan acerca de que es una época dorada de bienestar, de paz, de gozo, de plenitud. Por eso este movimiento prácticamente murió con la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿cuál progreso hay? Por eso se le llaman los positivos. El que va a establecer esa paz, ese gozo y esa plenitud es el Rey, ¿verdad? Es Cristo Jesús. De hecho, se nos habla que no somos de este mundo, que somos, pero ellos nos ponen los ojos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, una vez que ocurra eso, ¿verdad? Subimos y volvemos inmediatamente. Le dicen como el yo-yo, somos raptados, ¡pum!, pero llegamos a las nubes solo para encontrarnos con Jesús y bajar de una vez, ¿verdad? Entonces, digamos que no da pie para el bema de Cristo ni para las bodas del Cordero, eso no tiene tiempo ahí, sino que eso ocurre, ¿verdad?, después de la segunda venida. Solo hay un juicio para todos, buenos y malos, y los buenos, ¿verdad?, son premiados y los malos van al infierno y esa es la eternidad. Siempre es importante que en cada uno de estos eventos escuchar, ¿verdad?, ver posiciones y todo lo demás para ver, pero honestamente desde mi estudio quiero cada vez profundizar más en esto, puedo ver que cada vez me reafirma mi posición porque estas posiciones me dan más problemas. Digamos que yo como premilenialista tendré algunos detalles que yo digo, wow, esto no lo entiendo bien, tengo que estudiarlo más. Características que ellos tienen, hay tres características que tienen, aunque son diversos, ¿verdad? Los grupos, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, sin importar el nombre, los diversos grupos que abogan esta doctrina confusa sostiene ciertas creencias en común. Una es que la iglesia ha reemplazado a Israel. Para ellos Dios ya no tiene ningún pacto con Israel, ya Dios desechó a Israel y nosotros somos el nuevo Israel y Dios trabaja con nosotros, no con Israel. Se sienten como menos el hecho que Jesús no, como que sorprenderse con este paréntesis de la iglesia y que el plan es para Israel. Bueno, la escritura sí lo habla así. Y si usted lee las cartas de Pablo, Pablo lo habla directamente. Ahora, la escogencia siempre es por gracia y por misericordia. Entonces dice, la iglesia ha reemplazado, ¿verdad?, a Israel. Dios ya no tiene ningún propósito, dice, para los judíos. Por consiguiente, muchos de los proponentes son antisemitas y virulentos. Esto lo que nos habla es que muchos de ellos no aceptan a los judíos, lo ven como una nación traidora, los ven como, inclusive los llaman que es una representación del anticristo, el pueblo de Israel, porque rechazaron al Mesías. No hay que enfocarnos en la nación de Israel para nada, no tiene que ver nada con las profecías, ya eso se cumplió y punto. Dios reemplazó a Israel con la iglesia, que ya no tiene ningún plan con Israel. La iglesia está destinada a apoderarse del mundo por sí misma y a reinar sobre todas las naciones
por lo menos por 1000 años, porque 1000 años no representan 1000, ¿verdad? Sino un periodo de tiempo. Interpretando alegóricamente, ¿verdad? Las 6 veces que se mencionan 1000 años en Apocalipsis 20. Esta es la perspectiva de ellos. La iglesia va a apoderarse del mundo. Jesús dice, no puede regresar por la iglesia hasta que la iglesia haya completado su reinado y esté lista para presentarle el reino a él. Entonces, ¿quién le presenta el reino a Jesús? Nosotros. La iglesia es la que va a gobernar y va a hacer que este mundo sea mejor. Entonces ellos van a pintar esto, no, pero es Jesús dentro de nosotros, porque nosotros somos, ¿verdad? Somos embajadores, tenemos el Espíritu Santo y en el poder de nosotros vamos a preparar el reino al Mesías. Tenemos el poder y la capacidad y vamos a ver que algunos de ellos argumentan que somos dioses pequeños, ¿verdad? Cash es de esta misma línea, Cash Luna, y él habla de que somos Jehová Junior, ¿verdad? Y es porque es la misma teoría del dominio, ¿verdad? Del poder o del reino ahora, más bien esa es la línea de ellos, que es más pentecostal. Entonces, una de las cosas es que el rapto no sería inminente, ya podríamos decir cuándo. Nosotros, muchos de ellos hablan que inclusive adventistas, historicistas, tienen esta misma línea de hablar diciendo de que nosotros estamos reteniendo que Cristo vuelva, porque la iglesia no está sin mancha todavía. Ahora, que quita la mancha es Jesús, ¿verdad? No somos nosotros mismos. Pero ellos dicen, la iglesia todavía no es una novia sin mancha ni arruga. Santificarse y evangelizar a la mayor cantidad de gente en el mundo para que Jesucristo pueda volver. Por eso hay mucho de esta tendencia de ahí, tenemos que avanzar en el evangelio, si no, Cristo no va a volver, estamos reteniendo la venida del Mesías, ¿verdad? No, la soberanía de Dios está ahí. Recordemos que en estos grupos ahí va a haber un montón de gente que ni siquiera entiende por qué ellos piensan así, porque ni siquiera saben que son preteristas, ni siquiera saben que son postmilenialistas, pero no saben de dónde es que vienen todas esas corrientes. Entonces, que confesión positiva y todo eso vienen de estas raíces, del hecho que nosotros estamos estableciendo el reino. Y el movimiento positivo es parte de esto, ¿verdad? Leywood Church, Joel Austin y todo esto son parte de esto. Y por ejemplo, Marcus Witt en una predicación dice, no, yo le digo a mis hijos, usted va a ser millonario, diga que usted va a ser millonario. Hay 1200, 3000 pastores, no ovejas, pastores sentados ahí aplaudiéndole lo que Marcos dice, riéndose y todo. Dice, no, yo le digo, usted va a ser millonario, declare que va a ser millonario, claro que sí. Entonces dice, mis 3 hijos íbamos en el carro un día y llegó mi hijo mayor y dijo, papi, cuando yo sea millonario, yo le voy a comprar un avión para que usted no tenga que estar viajando en American Airlines, para que usted tenga su propio avión y pueda ir a predicar a todo el mundo, a todo lugar. Y yo le digo, amén, amén, yo lo recibo ese avión, claro que sí, para Cristo. Es bueno que usted se mentalice, que usted repita esas ideas y usted no entiende el poder que hay en esas palabras. Y luego, bueno, al final el hijo menor, ¿verdad? Son 3. El hijo menor dijo, déjenme hablar. Dice, tenía 8 años cuando eso. Y él me dijo, papi, cuando sea millonario, yo no voy a comprar un avión, voy a comprar 2 aviones. Uno para usted y otro para mí, porque yo voy a ir a predicar a todo el mundo. ¿Verdad? La euforia y wow, que esa es la mentalidad. Vamos a conquistar el mundo. Entonces, no, claro, hay que pensar en lo positivo, que seamos millonarios, que impactemos, que crezcamos, declare sobre sus hijos. Una de las versículos que ellos usan constantemente para hablar acerca de esto es en Proverbios 6:2. Te has enlazado por las palabras de tu boca y has quedado preso por los dichos de tus labios. Dice el poder de las palabras. Vemos el poder que hay en la palabra. Usted solo, dice la escritura, ¿verdad? Yo no estoy inventándolo. Aquí vemos lo que dice la Biblia. Te has enlazado por las palabras de tu boca. Si usted dice que es pobre, va a ser pobre. ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo? El versículo 6:1 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, está hablando de alguien que da su palabra de ser fiador, dice, has empeñado tu palabra a un extraño. Te estás volviendo vulnerable porque has dado la palabra de que estás confiando tu palabra, tú te haces esclavo de eso, te has enlazado en las palabras de tu boca. ¿Por qué? Porque saliste fiador de un hermano. No está diciendo que es porque confesaste que eras pobre y no vas a... O sea, con solo leer un versículo antes te das cuenta que el contexto no está hablando nada de eso. Debemos ser cuidadosos en la forma en que hablamos. Podemos edificar a alguien o podemos destruir a alguien. Pero no está hablando del poder de las palabras, sino la responsabilidad de lo que decimos. No es que mi palabra tiene el poder para cambiar y todo lo demás. Por ejemplo, usan un versículo que dice, debes llamar las cosas que no son como si fuesen. Bueno, en el Antiguo Testamento dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, dado que el enfoque está basado sobre la suposición errónea del progreso inevitable de la humanidad, la Primera Guerra Mundial lo mató
porque esa guerra hizo imposible creer que el progreso humano era inevitable. Hasta hace poco tiempo solo un libro importante había sido escrito en este siglo que aboga al enfoque postmilenial, publicado en 1957, se llama The Millennium, o sea, el milenio, y el autor era el reformado Laurent Bodmer, y es él, ¿verdad? Que estamos ahí, gente muy estudiada, muy metida, ¿verdad? Tenía diferentes ideas, por eso no es solo tiene esta postura, pero obviamente no se va a este extremo, sino que ellos lo que pensaban era que el evangelio iba a progresar a través de la actividad propia, a través de las misiones, a través de eso íbamos a conquistar el mundo y prepararlos, ¿verdad? Para el regreso de Jesucristo. Cuando leí este libro concluí que el autor probablemente, ¿verdad?, vivió en una isla desolada, separada de todas las fuentes de noticias. La razón es que pasa buena porción del libro tratando de convencer al lector que el mundo realmente está haciéndose mejor, ¿verdad? Entonces empiezan a ver de avances de la ciencia y avances en esto, tratando de motivar a la gente que esto va mejor, 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 mejor. Y la resurrección del postmilenialismo se llevó a cabo en la década de los 80s, 70s, 80s, cuando el mercado, dice, fue inundado repentinamente con libros postmileniales. Los dos autores más prolíficos e influyentes fueron Herb Polk y David Chilton. Los dos son totalmente corrientes separadas. Herb Polk es un asunto puro carismático y David Chilton es reformado. Dice, aunque Polk y Chilton llegan a la misma conclusión errónea que la iglesia conquistará el mundo sin la presencia de Jesús, su razonamiento y sus métodos difieren drásticamente. El enfoque de Polk es la consecuencia natural que las confusas doctrinas de la superfe, ¿verdad?, declararlo, ha venido, dice, a caracterizar en mayor parte el movimiento carismático, y es confesarlo, declararlo. Polk nos dice a los cristianos que somos pequeños dioses con la autoridad de Cristo y podemos, por lo tanto, confesar dominio sobre la tierra y a través de la fe lo que confesemos ocurrirá. El reino ahora, de kingdom now, en inglés. Y ojo, una de las expresiones que habla él, dice, Jesucristo ha hecho, ¿verdad?, todo lo que puede hacer y espera a la diestra del Padre, hasta que usted y yo, como hijos de Dios, seamos manifestados y hagamos de este mundo el estrado de sus pies. Posicionalmente ya hemos sido, ¿verdad?, limpios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, etcétera, etcétera, posicionalmente, pero esa realidad espiritual se va a realizar cuando tengamos cuerpos glorificados, la manifestación de los hijos de Dios, y va a ser redimida la naturaleza en ese momento también. Espera por ese momento de redención, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Pero él está hablando que no, ¿verdad?, que es ya, este es el proceso en el que estamos. Entonces, entre más hijos, más manifestación va a haber, ¿verdad?, de la presencia de Dios, y todo va a ir mejorando en ese aspecto. Dice, y hagamos de este mundo el estrado de sus pies. Nosotros vamos a hacer de este mundo el estrado de los pies de Jesús. Bueno, Apocalipsis dice lo siguiente, y habla el Padre al Hijo y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién? El Padre va a hacer eso en su poder, ¿verdad? Dice, Él está esperando que digamos, Jesús, hemos hecho de los reinos de este mundo el reino de nuestro Dios. ¿Quiénes nosotros hemos hecho de los reinos de este mundo el reino de nuestro Dios? Y estamos gobernando y reinaremos en tu mundo. Entonces invita a la gente a gobernar, a reinar, a buscar, ¿verdad?, lo máximo, a declararlo, a posicionarse. Usted es cabeza, usted no es cola, y todo este montón de líneas en ese aspecto. Ahora hay un video que comparte, ¿verdad?, algunas de las expresiones de lo que dicen. Entonces, estamos hablando de una reforma apostólica y profética. Que nos juntemos los apóstoles y los profetas y revisemos la estructura de fundamento de edificación que Jesús nos dejó. La revelación de Jesucristo, el soberano Rey que nos hizo, ¿qué hemos pasado? Reyes y sacerdotes para gobernar junto con su Padre. De predicar el mensaje correcto. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días, the end of the world is here. fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. Coming soon Viniendo pronto. is not the gospel. No es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami.
tsunami. 200,000 dead. 200.000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's coming tiempos. soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya He's viene. coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. Ojo la audiencia que está ahí. Uh-oh. El reino de Dios es aquí y ahora. Estamos esperando como un fuego revolvente o algo así rarísimo que va a pasar en medio de la congregación. Estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Mucho ayudó una teología irresponsable, que era, me voy con él, ya no me quedo. Una gana de irse teníamos. Porque nos queríamos ir, ¿se acuerdan? La mentira más grande religiosa que el diablo nos ha metido es que todo lo esperamos que venga en el futuro. Y no pasó el domingo, y no pasó el otro domingo, y no pasó el otro domingo. Y entonces viene el otro profeta y dice, es que viene una era en que la gloria de Dios descenderá a la tierra. Y seguimos esperando a futuro y a futuro. Mientras nuestro pensamiento esté en el futuro, nada te está retando para cambiar hoy. Y da a cantar, me voy. Empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos y no venía. Si todo es en el futuro, no, yo estoy esperando que venga el Señor Jesús y me arrebate al cielo y ya, ahí estaré siempre con mi Señor. Pero mientras tanto aquí sigo esperando con una vida miserable, lleno de enfermedades, lleno de carencias, sin ningún poder, todo limitado. Si Él dijo, yo he venido a traer el reino de mi Padre y el reino de mi Padre está en medio de nosotros, eso quiere decir que el reino de su Padre está en medio de nosotros, no dentro de 100 años, no dentro de 20 años, el reino del Padre está en medio de nosotros. Vemos la postura, ¿verdad?, de ellos y hablan de 7 montañas: la religión, la familia, la educación, el gobierno, los medios, el arte, el entretenimiento, los negocios. Dice, los ultraconservadores nacionalistas hablan de que somos reyes y que tenemos que transformar el reino ahora, ocupando los puestos políticos, de directivos, ejecutivos, comerciantes, etcétera. Detrás de todo esto, dice, lo que se busca es el voto, dice, en las elecciones políticas como una forma de llegar, dice, al poder. Esto está impulsando, dicen, las iglesias evangélicas latinas también. Por ejemplo, uno de los partidarios de este movimiento es Ronnie Chávez, ¿verdad? Y recordemos que Fabricio Alvarado, ¿verdad?, asistía a la iglesia de él, ¿verdad? Entonces no quiere decir que eso esté mal, ¿verdad? Pero sí, digamos, es una de las líneas que ellos tienen, porque es para tomar el poder, ¿verdad?, a través de la incursión en la política y en todas estas cosas para establecer el reino, ellos acá en la tierra. El otro sabor postmilenialista es un movimiento más conservador que los reformados o calvinistas, no carismáticos. Ellos hablan de la teología del dominio. Esta es diferente. Esto es a través propiamente de utilizar los cargos políticos y las influencias para poder conquistar. El padre filosófico del dominio es Rosa John Rosdoney. Ha estado, dice, en escena por mucho tiempo, pero sus escritos son obtusos, o sea, poco entendibles, y no han sido populares solo entre un puñado de intelectuales, solo han sido populares con muy pocas personas, ¿verdad? Pero en los pasados 10 años sus teorías han sido popularizadas por su yerno Gary North de Taylor, Texas, y por David Chilton, un predicador presbiteriano en California, que es el que tenemos abajo. La teología del dominio difiere del reino ahora
no solo en sus raíces, pero también en los métodos que utiliza. El reino ahora confía en los métodos sobrenaturales. Los creyentes como pequeños dioses afirman su divinidad, proclamando dominio sobre las naciones. Por su parte, la teología del dominio se basa en métodos más tradicionales. El mundo va a ser reclamado para Dios a través de esfuerzos misioneros y activismo político. Digamos, este es un ejemplo de un anuncio, ¿verdad?, que ellos utilizan. Hay varias, ¿verdad?, mucha publicidad, pero todo va a ser hacia un humanismo centrado en uno para conquistar, para saber quién es uno, para identificarse. Debemos reinar, debemos entender quiénes somos. Una de las cosas que nosotros podemos y debemos tener claros es nuestra identidad como hijos de Dios. Es fundamental, pero mi identidad como hijo de Dios me lleva a humildad, a depender de la cruz, a saberme salvo por la gracia, a amar al prójimo, no a tratar de, ¿verdad?, de imponerme o gobernarme, porque ese fue el error de Israel. Se sintió tan exclusivo, tan especial, que empezó a pensar de que Dios lo había escogido porque algo había en ellos, sin saber que es por la gracia y misericordia, que son dones, no premios, que son regalos de Dios y que no podemos enorgullecernos de ellos. Entonces, la posición de ellos es la restauración, ¿verdad?, de la tierra acá por parte de la iglesia. Y ahí, obviamente, la misión de Jesucristo es su nombre, ¿verdad? Es Jesús, Yahushua, es Dios alma, es salvar al mundo, pero el mismo Escritura nos dice, Juan nos habla de que la luz vino al mundo. Esa es la condenación, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían exponerse a la luz porque sus obras eran oscuras, que eran incapaces, ¿verdad?, de acercarse a Dios. Pero la Escritura habla constantemente acerca de eso, pero vemos es un tipo diferente de motivación, y este más es un impulso a crecer, a dominar, a establecernos, ¿verdad?, en posiciones de poder, de liderazgo, bastante humanístico, ¿verdad?, desde la perspectiva de que es usted, ¿verdad? Dios le ha dado el poder, a usted te toca
No podemos, no pensemos que somos una pseudocultura, por eso pasa. Tenemos que entender que somos más que vencedores y debemos conquistar y vencer y avanzar, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos escriturales? Dice, hay 3 escrituras angulares que a menudo son usadas para justificar la doctrina del reino ahora o la del dominio. La primera es Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el siglo antiguo. Entonces, basados en este versículo, dice, ves, Jesucristo no puede venir a la tierra, porque aquí está hablando de que es necesario que Él resida en el cielo, ¿verdad? Hasta la restauración. Entonces, hasta que sea restaurada la tierra, es que Jesucristo va a poder venir. Por eso la labor de la iglesia, restaurar la tierra para que Cristo pueda volver. Este versículo usualmente, ¿verdad?, es citado para decir, Jesús debe permanecer en el cielo hasta que todas las cosas hayan sido restauradas. Por lo tanto, continúa el argumento, Jesús no puede regresar hasta que la iglesia haya surgido triunfante sobre el mundo y haya restaurado la creación de Dios a través de un reinado de paz, rectitud, justicia, y otros agregan prosperidad. Ellos, basados en este versículo, sacan esa conclusión, pero el versículo no dice eso si nosotros leemos poco a poco y observamos lo que está diciendo el versículo. El problema de este argumento es muy ingenioso, y es que el versículo no dice lo que ellos citan. En cambio, el versículo dice, Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. No dice hasta que las cosas sean restauradas, Él va a volver. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. ¿Por qué hasta los tiempos de la restauración? Porque cuando sea el tiempo de restaurar, Él tiene que regresar. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. No dice que Él va a estar allá hasta que las cosas sean restauradas, sino hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de los santos profetas y que han sido, dice, desde el siglo antiguo. Vamos a ver qué es lo que los profetas dijeron, que quién iba a restaurar. El versículo significa exactamente lo que dice. Jesús debe permanecer en el cielo hasta que sea el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces regresará y restaurará la creación, restaurará el dominio de Dios sobre la creación, tal y como fue profetizado por los profetas hebreos, por ejemplo, Isaías. Ese es el pasaje que hacía referencia anteriormente. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago que retornará de sus raíces. Estamos hablando de Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá lo que oigan sus oídos. Interesante, porque recordemos algo que le dijo Dios cuando iban a escoger, ¿verdad?, al rey David. Dice, es que Dios no mira lo que miran los hombres, Él mira el corazón, Él no mira lo que miran los ojos. Y en este caso, hablando de Jesucristo, dice, Él no juzga según la vista de sus ojos, ni arguirá lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad, dice, por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, los crías de ellos se echarán juntas, el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Ya leí eso, dice, en mi santo nombre, dice, no se hará mal ni dañarán en todo mi santo nombre. Y aquí es donde vemos la expresión que ellos estaban utilizando para decir que eso es lo que va a hacer la tierra. Dice, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Que es, ¿verdad?, el vástago, ¿verdad?, de la raíz de Isaí, que es referencia clara a Jesucristo. Él es el que va a hacer eso. Entonces el versículo acá es claramente que Él va a venir a restaurar, ¿verdad? Entonces va a estar en el cielo hasta que sea el tiempo de la restauración. Por eso apoya, ¿verdad?, la teoría premilenial, que Cristo viene para establecer el milenio, no nosotros establecemos el milenio. El segundo texto escritural de los dominionistas señalan a menudo es el siguiente, Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y vendrá el fin. Entonces dice, tenemos que evangelizar a todo el mundo
cuando la mayoría de gente sea cristiana, eso va a suceder. Y se dice que el evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo antes de que venga el fin. Este versículo, dicen ellos, quiere decir que el mundo será convertido a Cristo antes de que regrese Jesucristo. Ellos dicen que como todo el mundo va a ser convertido, está hablando de esa época dorada que hablamos anteriormente, pero el versículo ahí no está diciendo que todo el mundo se va a convertir. El versículo no dice que todo el mundo va a ser convertido, solo dice que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo, pero nuestra labor es predicar el evangelio y hacerlo de una forma responsable, ¿verdad? Que la persona pueda entender que es una decisión, ¿verdad?, eterna lo que está tomando, no algo para agregar a su vida y que su vida sea mejor. La iglesia está predicando hoy el evangelio por todo el mundo, pero incluso así, no toda persona oirá, sino hasta el final del periodo de la tribulación, cuando el ángel de Dios será enviado a proclamar el evangelio a cada nación, tribu y lengua. Eso lo vemos en Apocalipsis 14:6. Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Y debemos hacerlo de la mejor forma, porque muchos de estos grupos lo que hacen es poner una forma tan simple para tener muchas decisiones por Cristo. Lo que queremos es gente transformada y cambiada. Por ejemplo, ¿cuál es el libro más vendido? Y ellos podrían decir, una de las cosas, cómo está avanzando el cristianismo, es que el bestseller es la Biblia. No hay un libro más vendido que la Biblia desde la invención de la imprenta. Hasta el día de hoy no hay un año en que la Biblia sea el libro más vendido. Es una sociedad más santa, más pura, más separada para Dios. No vemos, ¿verdad? No vemos eso. ¿Por qué? Porque el hecho de comprar una Biblia no te hace cristiano. No es un evento en ese aspecto. Entonces, que el evangelio sea predicado en todo el mundo no significa que todo el mundo va a ser salvo. El hecho de que cuando la mayoría de personas sea cristianas es que va a regresar Jesucristo en esa época dorada que ellos están hablando. Luego Jesús regresará triunfante a establecer su reino desde el monte Sión. Apocalipsis 19:20. ¿Cuándo? Después de esto, ¿verdad? Después de que es enviado el ángel, en la gran tribulación es que suceden estas cosas. Y vemos los testigos, vemos los 144,000 sellados. Hay millares de personas que van a venir a los pies de Cristo en la gran tribulación. El tercer texto es Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto se interpreta para significar que la creación será redimida mientras la iglesia madura, se purifica y se extiende, dice la influencia sobre la tierra. Para ellos, esta manifestación de los hijos de Dios significa la manifestación de que hay más y más y más hijos de Dios. Pero el versículo no está hablando de que hay más y más hijos de Dios o que cada vez somos mejores cristianos. Cuando habla de la manifestación de los hijos de Dios, está hablando el versículo, ¿verdad? Cuando vamos al contexto, está hablando de redención del cuerpo, la resurrección de nuestro cuerpo. Pero el contexto de este pasaje aclara que el versículo está hablando acerca de la resurrección de los santos, no de la madurez de los santos. La resurrección revelará, dice, a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En este tiempo, dice, la maldición será removida de la creación y no antes. ¿Cuándo? Cuando ocurra esta resurrección. Si leemos, seguimos leyendo el capítulo 8, el 23 nos dice, y no solo ella, hablando de quién, de la naturaleza, de la creación que gime, sino también nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Dice, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, o sea, los salvos. Pablo nos dice que no se ha manifestado lo que debemos ser, y cuando Cristo vuelva va a ser manifestado. En el rapto de la iglesia vamos a ser manifestado realmente lo que debemos ser, y que no ha sido manifestado lo que realmente somos. Sí, y nosotros, ¿verdad?, que tenemos el Espíritu, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Para ellos ya no, ya estamos manifestándonos. Bueno, no, estamos gimiendo. El Espíritu Santo dentro de nosotros gime, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Ya no tener nada que ver con el pecado, tener un cuerpo glorificado, redimido, incorruptible, ¿verdad? Pero esa es la manifestación que está hablando ahí. No está hablando acerca de un movimiento que va a haber más y más cristianos. Entonces vemos cómo estos pasajes están siendo mal interpretados. En conclusiones, dice, no escriturales. Entonces, por la falta de fundación escritural ha conducido a los teólogos del reino ahora y del dominio a conclusiones que son completamente antibíblicas. Consideremos, dice, estas conclusiones una por una. Por ejemplo, en cuanto a los judíos, ¿se ha lavado Dios sus manos de ellos? Los dominionalistas claman de que sí. Por ejemplo, si leemos Romanos, desde el capítulo 9 al 11 nos habla acerca de que Dios no ha echado a Israel, ¿verdad? En Romanos nos habla acerca de eso. Y acá en el 11, del 1 al 4, dice, digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, ok, por si pensaban que yo estoy hablando de la iglesia, porque soy Pablo, cristiano,
No, estoy hablando que Israel, ¿verdad? Estamos hablando de su pueblo Israel, descendiente de Abraham, dice de la tribu de Benjamín, específicamente étnico está hablando. Entonces está hablando del Israel étnico, ¿verdad? No está hablando acerca de un Israel espiritual. Dios no lo ha desechado, Israel dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual dice desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la escritura? Cómo invocaba a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No aparecen en la Biblia, no sabemos sus nombres, solo sabemos quién es Elías. Entonces le está diciendo Elías, no se sienta solo, ¿eh? Y aquí está hablando acerca de lo que quiere Pablo recalcar es que Dios siempre ha tenido un remanente, aunque nosotros no lo podamos ver y digamos, bueno, por 1800 años ni siquiera existía Israel. Y ahora a partir del 48, 1948, podemos ver el surgimiento de Israel y todo esto. Pero Dios claramente está diciendo que siempre ha tenido un remanente y Él tiene un pacto con Israel que va a cumplir. Enseñan claramente que los judíos aún, dice, son el pueblo escogido de Dios y que Dios pretende traer un gran remanente de ellos a la salvación en Jesucristo. De hecho, Apocalipsis nos habla del sello en 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que van a esparcir el evangelio en la gran tribulación. No es un aspecto que ya no tiene un pacto con ellos. Dice, la desobediencia de los judíos no ha anulado, dice, las promesas de Israel, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, lo hizo Él solo, juró por Él mismo, porque dice, no había nadie que pudiera jurar, ¿verdad? Luego, en la versión del mundo, ¿verdad? Conclusiones que no son escriturales. Será convertido todo el mundo a Jesús, como estos postmilenialistas reavivados afirman, dice, la Biblia enseña que la vasta mayoría de las personas siempre rechazan el evangelio. Por la parábola de la ciega que ellos utilizan, ¿recuerdan? 4 tierras, solo una fue buena, pero hubieran 3 que no fueron buena tierra. Luego Jesús habló acerca de esto en Mateo 7:14, porque estrecha la puerta y angosto el camino que llega a la vida, y pocos son los que la hallan. La iglesia, en cuanto a la iglesia, dice, la misión de la iglesia es convertir a todas las naciones. Una vez más, eso es lo que los dominianistas afirman. Pero la Biblia enseña que la responsabilidad de la iglesia es predicar, dice el evangelio, no convertir al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno predica el evangelio, pero que sean salvos y nacidos de nuevo es un milagro que solo Dios puede hacer, no es nuestra responsabilidad. Yo lo que tengo que hacer es predicar el evangelio de una forma que ellos entiendan que Cristo no es algo que agregas a tu vida, que Cristo no es estar de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, que no es simplemente pensar y confiar en que este muchacho que está cruzando el Niágara en bicicleta una y otra vez, ¿verdad? Va solo y vuelve en su bicicleta y luego pasa con un tronco y va y vuelve con el tronco y luego va con un barril y pasa y vuelve, ¿verdad? Con el barril y me dicen, ¿tú crees que él podría cruzar el Niágara con usted? ¿Sí? Y yo, no, yo sé que sí podría porque lo he visto hacerlo, ¿verdad? Pero no es que yo esté de acuerdo ni que yo crea que él puede hacerlo, cruzar, ¿verdad? El Niágara en esa bicicleta conmigo alzado, sino que yo me subo en la bicicleta, eso es lo diferente. Y eso es el asunto de la salvación. No es simplemente estar de acuerdo que Jesucristo murió por nosotros y que es nuestro Salvador, etcétera. Es poner mi confianza en Él, dar ese paso de confiar en Cristo Jesús por mi salvación, saberme seguro por la obra de Él, dejar de confiar en mi obra y confiar en su obra para mi salvación. Y eso es algo importante que debemos clarificar a las personas. No solo eso, clarificar el hecho de que estamos separados y condenados y que solo hay un camino para llegar al Padre y es Cristo Jesús. Entonces, más allá de querer, ¿verdad?, que las personas respondan positivamente, es que las personas analicen y tomen una decisión de poner su confianza para que por la gracia y misericordia de Dios, Dios haga el milagro de darles vida a ese espíritu que está muerto, ¿verdad? Pero mi labor es exponer el mensaje de la mejor forma. En Mateo 16, del 15 al 16, dice, y les dijo, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos toca, llevar el mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Y ya está anteponiendo que hay gente que no va a creer, ¿verdad? No todo el mundo va a responder afirmativamente al evangelio. Esa es nuestra labor. En cuanto al reino, ¿verdad? Establece, dice la iglesia, el reino sin un rey, y esa es la posición de ellos. Ahora ellos van a decir, no es que él reina espiritualmente en el cielo, pero es el mismo, porque están alegorizando el texto. Este es el enfoque de los dominionalistas.
La Biblia dice que Jesús dará, dice, el reino a la iglesia, no al revés. Él es el que nos hace reyes, Él es el que nos da el reinado a nosotros. Lo vemos en Daniel 7:13 al 14 y luego 18 y el 27. La iglesia nunca es descrita entregando el reino a Jesús. Además, la iglesia siempre es presentada reinando con Jesús, no reinando sola. Para ellos la iglesia debe reinar y gobernar, como vimos la expresión, ¿verdad? Anterior de Polk, que decía, ¿verdad? Que estamos gobernando, estamos reinando para ti, para que puedas volver. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado, dice, con mi Padre en su trono. Entonces siempre es Él el que nos da a nosotros ese reinado, ese trono, es Él el que nos da a nosotros, no somos nosotros dándole a Él nada. La Biblia enseña que debemos estar alertas, sobrios, esperando el regreso inminente del Señor por su iglesia, Mateo 24 y 25. Los nuevos postmilenialistas niegan, dice, el regreso de Jesús, que sea inminente. De hecho, ellos dicen que Él no puede regresar hasta que la iglesia haya reinado por lo menos 1000 años. ¿Verdad? No podría regresar Jesucristo. En cuanto a Jesús, dice, los defensores del reino ahora y del postmilenialismo, reavivando no solo, dice, reavivado, no solo reemplazan a Israel con la iglesia, también reemplazan a Jesús con la iglesia. ¿Por qué? Porque le dan más prioridad a la iglesia que a Jesús. La respuesta del mundo es Jesucristo, no es la iglesia. La iglesia es el vehículo que debe llevar a las personas. ¿A quién? A Jesús. Dice, Polk llega tan largo al decir que las iglesias es la encarnación actual de Cristo. O sea, somos Cristo mismo. Esto es blasfemia. Solo hay un Cristo y ese es Jesús de Nazaret. El centro del plan de la redención de Dios para toda su creación no es la iglesia, es Jesús. En Hebreos 1 nos habla de la preeminencia, todo Hebreos, de la preeminencia de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, etcétera, sobre todo lo creado. Por encima de todo está Cristo Jesús. Dice, cualquier doctrina que provoque que quitemos los ojos del Señor es profundamente falsa. En cuanto a la segunda venida, una de las afirmaciones más increíbles de la escatología del reino ahora o del dominio es que la segunda venida de Cristo ocurrió en el siglo I. Los nuevos postmilenialistas son forzados a tomar esta posición con el fin de desestimar todas las profecías de Apocalipsis concernientes al regreso de Jesús. Ellos argumentan que todas estas profecías fueron cumplidas en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y hacen muchas analogías y hablan mucho de que es simbólico esto. Por ejemplo, dice que va a venir en las nubes, pero vienen las nubes de polvo del Tito, ¿verdad? Cuando entró y destruyó Israel, que está hablando nubes, tal vez representan gloria, no representan nubes. Pero cuando él se fue, dice, como lo vimos irse, así vendrían y tenían nubes reales, ¿verdad? Dice que las nubes lo cubrieron, ¿verdad? No eran nubes de polvo, no eran nubes alegóricas, ¿verdad? Pero para poder justificar estos asuntos, ¿verdad? Algunos argumentan eso, hay gente más seria y de todo, ¿verdad? Pero uno de los argumentos es ese. Dice, ellos miran a los judíos como el anticristo, porque rechazaron a Jesús. El asedio de Jerusalén por las tropas romanas bajo Tito es descrito como la tribulación, y la destrucción de Jerusalén es vista como la segunda venida de Jesús en ira. Esta interpretación, por supuesto, requiere que el libro Apocalipsis haya sido escrito antes del año 70. Dicen que en el año 65, pero la evidencia interna del libro con respecto al Imperio Romano y el testimonio externo de los padres de la iglesia apuntan a una fecha de autoría alrededor del año 95. De hecho, el 96 la mayoría concuerdan eso, que el Apocalipsis fue escrito en el año 96. Igual, digamos, del 90 al 96. O sea, 25 años después de la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando el ángel está diciendo, ¿verdad? Ven para que escribe las cosas que van a suceder. ¿Y cómo van a decirle eso si ya pasaron hace 25 años? Entonces, no concordarían. Ahora, por siglos nunca hubo problema con esta fecha, ¿verdad? Fue posterior a eso que ya empezaron para poder justificar esto a anteponer que no fue escrito en esa época. El tipo de persecución, romana contra la iglesia está en revelación porque no ocurrió, dice, sino hasta el reinado de Domiciano, que fue del año 81 al 96. Persecuciones de Nerón estuvieron limitadas al área romana. Uno de los padres de la iglesia, Irineo,
que vivió del 130 al 202, escribió en ese tiempo. Él escribió, dice que las revelaciones, o el libro de revelaciones, escrito por el apóstol Juan, dice hacia el final del reinado de Domiciano. Él establece que fue escrito al final del reinado de Domiciano. Irineo fue discípulo de Policarpio. Recordemos que Policarpio fue discípulo de Juan, o sea que es la tercera generación. Fue un discípulo del discípulo de Juan, eso es lo que quiere decir. O sea, en cuanto a la cercanía y a la veracidad de lo que él está explicando. La evidencia del libro de Apocalipsis que fue escrito después de la destrucción de Jerusalén es simplemente abrumadora. Dice, solo este hecho destruye completamente la fundación total de la escatología del dominio. El concepto absurdo de que la segunda venida de Jesucristo ocurrió en el año 70 nos recuerda a dos individuos de la época de Pablo, Himeneo y Fileto, quienes argumentaron que la resurrección ya se había efectuado. Muchos tuvieron miedo, ¿verdad? Eso fue en 2 Timoteo, ¿verdad? 2, del 17 al 18. Pablo descartó su afirmación como profanas y vanas palabrerías que conducirían más y más a la impiedad. De 2 Timoteo 16. Haríamos bien en seguir el consejo de Pablo con respecto a la afirmación dominialista de que la segunda venida ocurrió en el siglo I. Viviendo, dice, en la temporada del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo, ¿verdad? Y lo vemos así. Dice, todas las señales apuntan al hecho de que Jesús regresará por su iglesia en cualquier momento. Es más, nada podría desear Satanás más que en este tiempo, dice, que el renacimiento de una doctrina que destruye la inminencia del regreso del Señor Jesucristo. No estaríamos esperando el regreso de Jesucristo, sino que la iglesia reine. Eso es lo que estaríamos esperando según esta posición, que hace que los ojos de las personas estén enfocados no en Jesús, sino en el mundo y en la creación de un reino a nivel mundial, en mi progreso, en mi prosperidad y en la prosperidad de aquellos que somos hijos de Dios. Dice, es el engaño de que está preparando, dice, a las personas para la aparición del anticristo, ya que la Biblia enseña que el único reino mundial que será establecido antes del regreso de Jesús será el reino apóstata del anticristo, un reino que será establecido en nombre de la religión. Cada vez que la iglesia ha buscado poder político ha terminado siendo corrompida por el sistema político. Esto ocurrió cuando la iglesia se casó con el Imperio Romano, conduciendo la oscuridad espiritual de la Edad Media. Las iglesias más muertas en el mundo actual son las iglesias políticas y estatales de Europa. Tienen forma de religión, pero han negado su poder. Que tendrán, dice 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tener poder político, pero no tienen poder del Espíritu de Dios. No sea engañado por aquellos que impulsan a la iglesia a cambiar el mundo a través de la búsqueda del poder político. Es cierto que vendrá un día cuando la iglesia reinará sobre todo el mundo, pero ese reinado será dirigido por la persona de Jesús a través de sus santos glorificados. Un reino perfecto requiere un rey perfecto, gobernado a través de sujetos perfeccionados. Y este es el bosquejo final, ¿verdad? Para recordar cómo es que ellos ven, ¿verdad?, de la escatología, los postmilenialistas, ¿verdad?, de la primera venida de Jesucristo, la era de la iglesia, la tribulación cumplida en el año 70, el milenio y la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad?, rapto y segunda venida inmediatamente, y lo que es la etapa eterna, que sería solo un juicio, ¿verdad?, solo una resurrección en ese aspecto.